Y bien, amigos, todo ha comenzado desde el martes pasado, cuando ha habido una iniciativa de ley de pensiones del Estado que ha mandado el gobernador Javier Duarte de Ochoa. De hecho, mandó el documento el director jurídico, Eduardo Andrade, en donde se ha turnado al Congreso local y que hoy se está discutiendo y se estará analizando y se pudiera aprobar esta iniciativa de ley en la que propone una serie de reformas para fortalecer el Instituto de Pensiones en el Estado, ya que la situación actual se ha tornado dramática de lo que estaba desde el 2010. Y le agradezco muchísimo a Roberto Rodríguez, al licenciado Roberto Rodríguez, al maestro Roberto Rodríguez Cruz, que es el presidente del Foro Liberal de Abogados. Bueno, yo escucho a Adrián Armando Fabre, el director del IPE, que esta iniciativa pretende fortalecer el derecho de los trabajadores. Ha habido algunas modificaciones en los artículos que puntualmente nos ha dicho nuestro compañero Javier Salas, para que no sea retroactivo a los que están cotizando en activo, que no se les quite sus derechos que han conquistado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, Roberto, con esta ley que está disgustando y que provoca manifestaciones? Hola, Ramsés, muchas gracias por la oportunidad de estar acá. Mira, el derecho mexicano es casuista, y como es casuista, únicamente entran en vigencia las hipótesis previstas en la ley. En este caso, como está planteada la ley, ellos alegan que no va a haber retroactividad, pero sí la va a haber porque no establece que no la hay, ¿no? Por ejemplo, pero acaban de modificar el artículo 4, que sí va a haber, que no va a haber retroactividad. Ah, bueno, si ya se establece ya lo acaban expresamente, ya lo modificaron. Ok, entonces no hay problema. En el caso de la jubilación... Entonces, gracias por venir, Roberto. En el caso de la jubilación, sí, dice que son 30 años de servicio y 65 de edad. Por lo tanto, aquellos que tengamos 30 años de servicio pero 50 años de edad, nos tendremos que jubilar hasta los 65. A ver, por ejemplo, Roberto, ¿desde cuándo estás ya, digamos, sindicalizado tú? Desde hace 26 años. 26. ¿Y ahorita ya tuvieras tú 30 años en el servicio? ¿No? En 3 años podría jubilarme. Ya te podrías jubilar. Pero entonces, en este caso, ahorita tú tienes que esperarte hasta los 65 años de edad. De acuerdo a como está la ley planteada. ¿O tienes que llegar a los 30 años de servicio? No, ya llegando a los 30 cumpliría el primer presupuesto. El segundo es los 65 años de edad, como está planteada la ley, porque dice 30 años de edad y 30 años de servicio y 65 de edad, no dice I-O. Por lo tanto, la ley como está planteada me obliga a cumplir los 65 de edad. Y por lo que yo he leído ayer, Javier Salas me prestó la ley y la leí, nuestro compañero Javier Salas. El compañero Javier Salas, no había hipótesis de retroactividad. Pero hoy modificaron. De hecho, Javier Salas nos plantea, mi querido Roberto, que se están modificando 3 transitorios, 4 artículos que habla de la retroactividad, que sí se va a respetar ya a los que están cotizando en este momento. No sea los de nuevo ingreso, pero a los que ya tienen en ese momento, sí va a haber retroactividad, ¿eh? Pues dirás lo que quieras, Roberto, pues ya se aprobó, 35 votos a favor, 9 votos en contra, esta nueva ley de pensiones. La gravedad del asunto, no sé si ustedes me pueden entender, es que cada pensionado en promedio es sostenido actualmente solo por cuotas de 1.5 trabajadores en activo, lo cual deberían ser 11 trabajadores en activo. Y es que el problema no es de ahorita, Roberto, el problema viene de hace 40, 45, 50 años, cuando el IPE tenía finanzas sanas, desde que lo crea don Marco Antonio Muñoz, el gobernador caballero, y llega a su esplendor hasta quizá el 74, cuando empezaron ya a manosear muchísimo el Instituto de Pensiones en el Estado, al llegar a estas instancias donde es una bola de nieve enorme, son 25,000, 35,000 jubilados, Roberto. ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que haber una modificación, ¿no? El grave problema que enfrentan en este momento los trabajadores, más que el instituto, es que estamos desfalcados los trabajadores, ya que ese fondo técnico del que habla el maestro Callejas no existe. Existió cuando lo dejó Patricio Chirinos, pero desde Chirinos todo estaba en orden, deja 8,000 millones encriptados para que se ejercieran en la segunda generación de jubilados. En la administración del maestro Fidel Herrera Beltrán se reforma la ley y es cuando se hace uso de esos recursos
con el afán de dar préstamos a corto y mediano plazo y promover la vivienda entre los trabajadores estatales. Pues no pasó ni una cosa ni la otra. Lo que sí sucedió fue que ese dinero desapareció. Hoy no hay un fondo, para los pensionados, no hay préstamos a corto plazo y mucho menos hay proyectos de vivienda para los trabajadores estatales. ¿No hay un guardadito entonces? Nada. Yo creo que el maestro Callejas está más enfocado al instituto, al FOBISTE, porque ahí en este momento hay oferta de vivienda de sobra, el préstamo con la menor tasa de interés. El trabajador federal sí está muy bien protegido, pero los estatales estamos desamparados totalmente. Ahora dice el director del IPE, el señor Adriano Fabre, Roberto Adriano Fabre, que a los pensionados actuales no se les afectan los derechos ya adquiridos, mientras que a los nuevos cuya percepción no excede el monto equivalente a 3 salarios mínimos elevado al mes, quedan exentos de la aportación del 12% de la jubilación o la pensión. Eso es lo que dice el director del IPE. Y a referirse a las bondades de esta nueva ley, que ya ha sido aprobada con 35 votos a favor y 9 en contra, expresó que los trabajadores que cubran los requisitos para su jubilación o pensión, derecho adquirido, al momento de la entrada en vigor no se les van a afectar sus derechos. Eso es lo que dice Salvador Canseco. Mira, Rancel, en primer lugar, obviamente que los derechos de los pensionados están protegidos, que lo dice el señor Fabre. No es una cuestión de benevolencia de parte del Estado. Es algo que está previsto en la ley. ¿Sí? Ahora bien, aquí la realidad es que el Instituto de Pensiones del Estado, en este momento, ¿sí?, carece totalmente de ingresos suficientes para el pago de nómina. La razón, el fondo técnico desaparece, ¿sí?, los señores que controlan el IPE. El Instituto de Pensiones del Estado, la estructura orgánica, está subdividida. ¿El IPE? Desde luego. ¿Y qué hacemos para resolver la crisis del IPE? Y además hay una sobrerepresentación en esa institución. Sí. El Consejo de Administración del IPE nos ha demostrado de sobra que no sirve para administrar. Estamos hablando que hay consejeros que tienen 20, 25 años ahí, ¿sí?, y que a la fecha lo único que se les ocurre para resolver problemas en el IPE es vender activos y subir cuotas. No han hecho otra cosa durante tantos años. El IPE tiene cines, sí. Bueno, tenía cines, tenía hoteles, ¿no? Todo lo han vendido. Esa fue la época de don Rafael Hernández Ochoa, cuando José Luis Lobato Campos. Efectivamente, la mejor época del IPE fue con don Rafael Hernández Ochoa, porque fue cuando el gobierno del Estado empezó a cumplir con su deber patronal de aportar la cuota que le correspondía. Antes no la aportaba, únicamente aportaban los trabajadores, a pesar de que la ley lo establecía. Estamos hablando desde el 74. Así es. Hace 40 años. El problema viene desde hace 40 años. ¿Qué hay que hacer ahora, Salvador? En principio, yo no veo en esta reforma que exista la intención en fortalecer al IPE. No se toca el Consejo de Administración. No se toca. Dice el director del IPE que esta nueva ley fortalece. El señor director del IPE, que me disculpe su ausencia, pero no sabe ni dónde está parado. Así de plano. Así de plano. ¿Sí? Te decía, el Consejo de Administración está integrado por entidades públicas y representantes de los trabajadores. ¿Sí? Son 13. 7 representantes de las entidades públicas, 6 de los trabajadores. Los mismos están integrados en el Consejo de Vigilancia. Ellos se vigilan a sí mismos. Y por si fuera poco, en la estructura orgánica de la dirección, lo que se puede llamar la autoridad permanente, el director lo nombra el gobernador, es parte de una entidad pública. El subdirector administrativo lo nombra el SECSE, es Adán Córdoba Morales. Y SECSE tiene representación en el Consejo de Administración, en el Consejo de Vigilancia y también en la dirección general. El subdirector jurídico es el hijo del líder del FESAPAO, que también es consejero. Y así te vas. Esos son los ejemplos. ¿Quiénes son los que no están representados? Los pensionados y jubilados. No tienen representación alguna en ninguno de los órganos de gobierno. ¿Quiénes son los interesados en que el IPE permanezca? Los jubilados y pensionados, los que estamos en nómina, ¿sí? Pues no tenemos voz ni voto. Los señores que representan los sindicatos que están ahí inmiscuidos, que están dentro del Consejo de Administración y de los demás consejos,
no representan ni el 40% de los derechohabientes del IPE. ¿A qué me refiero? Todos los trabajadores de confianza cotizan al IPE. Todos los trabajadores del Poder Ejecutivo cotizan al IPE, no tienen representación. Todos los trabajadores de seguridad pública cotizan al IPE, no tienen representación. De los ayuntamientos que tienen convenio, no tienen representación. El 47% de los trabajadores del sector educativo no tienen representación en el IPE. Esto es, el Consejo de Administración no representa a los derechohabientes del IPE. A los jubilados ni pensionados. A los derechohabientes en general. Los derechohabientes en general. ¿Sí? No lo representa. Qué barbaridad. Sí, esa es nuestra realidad. Si el gobernador tuviera la intención y verdaderamente quisiera fortalecer al IPE, por ahí había que empezar. Por representar a los derechohabientes. Por fortalecer la estructura orgánica. Porque exista una verdadera administración en el IPE. Es que el problema, Roberto, se complica porque van a ser 35,000 y pueden ser hasta otros 25,000 más. Claro. El grave problema también es en el sentido de la honradez en la administración. Estamos de acuerdo en aportar, nosotros como integrantes, como socios del Instituto de Pensiones. El problema es la honradez. Si ya han saqueado al instituto, ¿quién nos garantiza que las futuras aportaciones van a ser respetadas o se va a invertir en lo que se debe? El grave problema es la confianza. Yo creo que el gobierno del Estado debe de trabajar en ese aspecto, en que ganase la confianza de los trabajadores. Pero yo me quedo con algo que dijo el presidente de la Junta de Coordinación Política, que en su opinión, Juan Nicolás Callejas, pues ha rechazado que el IPE esté colapsado, como se ha señalado, y que le demuestren que el IPE llegó a ser caja chica del gobierno. Es lo que dice el diputado Callejas. Yo creo que no es tan difícil demostrarlo. Y hoy estuvo muy de moda lo del asunto del IBAI, pero la ley de amparo provee mecanismos necesarios para obtener esa información. Y yo creo que en una próxima entrevista te voy a poder dar los datos. Roberto, ¿qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer el Foro Liberal de Abogados? Hay tendencias en favor y en contra del juicio de amparo. Lo cierto de esto es que sí lo vamos a promover porque el juzgador federal tiene tal capacidad que en caso de que no proceda tu amparo te dice por qué no y te dice cómo corregirlo. O sea, el juez federal es lo más acercado a la justicia que en México tenemos. Por lo tanto, sí lo vamos a promover y en caso de que haya algunas inconsistencias, el propio Poder Judicial Federal nos dice qué hacer y cómo subsanar. Por lo tanto, sí lo vamos a promover. Roberto, se nos termina el tiempo, pero sí era importante conocer las dos posturas, ¿no? De esta aprobación de la ley del Instituto de Pensiones en el Estado, que ya ha sido aprobada por 35 votos a favor, 9 votos en contra, y aquí se escuchan todas las opiniones. Salvador, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, ahí estará entonces pendiente el Foro Liberal de Abogados por si se quieren parar algún jubilado, ¿no? Algún pensionado. Claro, y gracias por el medio, por el espacio. No, hombre, por favor, muchísimas gracias. Esta es su casa, muchas gracias.